Muy buenos días. A nombre de la Universidad Iberoamericana León, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del modelo de convivencia para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar. Esta presentación está a cargo del Centro de Cultura y del Departamento de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana León. A quienes están en la sala de Zoom, en un momento más les vamos a proporcionar un link para que nos hagan favor de registrar su asistencia y saber que nos acompañaron. Y bueno, como parte del contexto y también haciendo honor a quien tuvo la iniciativa de generar este proyecto del modelo de convivencia, les comento que fue solicitado por la Secretaría de Educación de Guanajuato, en México, en especial por la Coordinación Transversal para la Convivencia y la Cultura de la Paz, a cargo en 2019 de la maestra Rosario Corona Amador. Así que muchas gracias también a la Secretaría de Educación de Guanajuato, pues por colocar la iniciativa para este modelo. Y les comento que el día de hoy tendremos de anfitriona, tendremos el honor de contar con la moderación de la maestra Rosa Wolpert Uri de la UNESCO México, a quien les voy a presentar. Ella es oficial nacional de educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Es pedagoga por la Universidad Panamericana y maestra en liderazgo educativo por la Universidad de San Diego. En la UNESCO es responsable del programa de educación en donde implementa proyectos sobre educación intercultural, uso de dispositivos móviles para la alfabetización, análisis de políticas educativas y modelos de convivencia escolar y ciudadanía mundial. Así que sin más preámbulo, los dejo y las dejo con Rosa Wolpert. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Margarita, muchísimas gracias. Saludo muy cordialmente a todos, a todas. Les agradezco mucho la invitación a esta presentación de este libro, que creo que es un ejemplo muy concreto de cómo ir comprendiendo estos problemas. Ahorita vamos a entrar al detalle en algunos aspectos, pero también quiero saludar al panel que nos acompaña el día de hoy, a la doctora Isidora Mena de Valoras de la Pontificia Universidad de Chile, al maestro José Fernando Mejía de Aulas en Paz de Colombia, a la doctora Úrsula Zurita de Flaxo, México, quienes estarán comentando esta publicación, y desde luego a nuestras autoras, a la doctora Patricia Carvajal y a la doctora Cecilia Fierro de la Universidad Ibero León. Tenemos este panel de lujo que va a estar comentando algunas cuestiones sobre esta publicación, pero yo quería rápidamente decirles un poco de lo que se trata este modelo tan interesante, en donde disemina y analiza los niveles de cómo se puede atender la violencia en las escuelas. El primero es la contención, que es cuando surge una situación, pero después hay que pensar un poquito más allá, hay que formar a nuestros estudiantes y formarnos nosotros mismos en la resolución de conflictos, que es un nivel ya de prevención de la violencia en las escuelas, para lograr llegar a una transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión que nos permita erradicar la violencia en el espacio escolar, y ojalá que eso se traslade también a nuestros ámbitos fuera de la escuela. Estos son los temas que se van a estar abordando. También hay estrategias que nos permiten atender a cada uno de estos niveles para llegar a ese sueño de llegar a construir una paz duradera y erradicar la violencia en nuestras escuelas. Y con ello empezamos en nuestro panel del día de hoy. Voy a presentar en primer lugar a la doctora Isidora Mena Edwards. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y psicóloga con especialidad en Psicología Educacional y Clínica de Infantil y Juvenil de Orientación Sistémica. Durante 30 años ha ejercido distintos puestos académicos en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es cofundadora del 2001 y directora ejecutiva hasta el día de hoy del programa Valoras de la universidad, que está orientada a la convivencia escolar, a la formación socioemocional y ética para una ciudadanía democrática que aporte a la sostenibilidad. Y con ello le doy la palabra a la doctora Isidora. Muchas gracias, Rosa.
y un honor estar aquí comentando sobre este libro que recomiendo mucho y que tiene muchas gracias. Es un libro gracioso. Tiene muchas gracias porque hoy en día el tema de la violencia es un gran tema, es un temazo, y por ahí todos estamos mirando y tratando de ver qué técnicas, qué estrategias y por dónde abordar este tema, ¿no? Todos queremos tener convivencia en la interacción de la escuela y no violencia en esta interacción. Y bueno, uno buscando ve muchas alternativas, nos ofrecen 1000 datos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y cada quien prueba uno, prueba otro, no resultan, o un poco nomás, producen desesperanza, sigue la violencia. Y la gracia de este libro es que ordena todas estas alternativas que están dando vuelta de qué es lo que hay que hacer. Las ordena y las ubica, como explicaba Rosa, como en niveles. En niveles ellos proponen un triángulo. Yo puse un papelito para que vean el triángulo, ¿eh? Ellos proponen este triángulo en que en el vértice de arriba del triángulo estarían como todas estas propuestas que andan dando vuelta que tienen que ver con lo que ellos llaman contención, es decir, lo que ocurre, qué se puede hacer cuando ocurre el fenómeno de la violencia. Cuando ocurre una resolución de conflictos, conflictos que son normales, pero cuando ocurre que la solución es una solución o no solución violenta. Y hay un último nivel, la base, que es cuando, me voy a referir después al segundo, que es cuando me preocupo de estructurar las interacciones de la escuela de una manera que se produzca convivencia, que son interacciones respetuosas en que los conflictos naturales que van a haber siempre entre seres humanos se abordan de una manera creativa en que se busca una solución que sea útil y beneficiosa para las partes y que siempre son soluciones que aumentan, mejoran la institución y también a las personas y desarrollan lo socioemocional. Y eso, la búsqueda de ese tipo de interacciones son búsquedas que implican como reestructurar ciertas cosas o estructurar unas formas de interacción. Voy a poner un solo ejemplo para que se sepa de qué se trata, pero por ejemplo la estructura de las sillas en fila una detrás de otra de las salas de clase estructura una forma de interacción que no es participativa, que no estimula el diálogo, que no estimula el conocerse, y se sabe que conocerse disminuye la violencia. Entonces, una reestructuración de ese nivel de la base del triángulo significa hacer cambio y, por ejemplo, tener posibilidades de tener sillas en círculo, en medias lunas, para poder interactuar de una manera que estimule tipos de interacción que generan una convivencia. Entonces, y entre medio hay un nivel que es formarnos en cómo se guía una clase en que las sillas no están una detrás de otra, por ejemplo, o qué metodologías nos sirven para desarrollar como las competencias socioemocionales que nos permiten trabajar con otros, interactuar con otros, en fin. Entonces, lo que plantean en el libro es que lo primero es que ordenan las iniciativas que andan dando vuelta y que uno no sabe de repente cuál usar, las ordenan en estos niveles. Y lo que se ve es que la mayoría de las iniciativas están en este nivel de contención versus un nivel de transformar la escuela para que haya convivencia. Y lo que ellos proponen es que tenemos que invertir el triángulo e intentar que haya más bien una escuela que esté estructurada para la convivencia. Y yo aquí agrego que estamos en un momento tan crítico de las pandemias y del confinamiento y de las clases online y el agote de los profesores y desmotivación de los niños, etcétera,
que la oportunidad de hacer cambio de verdad. No sé qué otra crisis tan grave nos tiene que suceder para poder aprovechar de hacer cambio. Ahora, yo dije que era un libro muy gracioso, un texto muy gracioso, y es porque creo que tiene además otras gracias. Una es que incluye, para hacer su propuesta, incluye un análisis de la política pública, cosa que es importante porque la política pública es un marco necesariamente, y sea buena, mala o más o menos, es el marco donde tenemos que jugar. Podemos influir para que cambien algunas cosas, pero es el marco donde hay que jugar eh, y considerar. Otra gracia es que utiliza investigación nacional e internacional. Y eso es importante porque a veces o inventamos la rueda de la carreta, como decimos en Chile, de algo que ya estaba dicho y hecho, o bien nos basamos y hacemos acciones muy costosas en base a creencias nuestras que no están investigadas más científicamente. Si le decimos una golondrina no hace verano, la verdad es que una creencia no necesariamente es algo que realmente ocurre y que es así. En cambio la investigación científica mira muchas golondrinas y por lo tanto sabe con más certeza si es verano, invierno, primavera u otoño. En Chile tenemos varias estaciones, ustedes creo que tienen poco algunos países latinoamericanos. Una tercera gracia que tiene es que considera la práctica cotidiana de las escuelas. Y eso es importante porque también muchas veces hay políticas públicas o propuestas que son preciosas, son redonditas, nos hacen sentido, pero están muy lejos de la realidad cotidiana de las escuelas, y entonces cuando llegan a la escuela tampoco funcionan, generan frustración y generan una sensación de los profesores como de no nos están entendiendo para nada, no nos quieren en definitiva, ¿ah? Si no nos entienden, no nos escuchan y no saben en qué estamos. Finalmente, una última gracia, porque eso es tan gracioso el texto, es que revisa teorías, tanto filosóficas como pedagógicas, como psicológicas, y esto es importante porque las teorías, a diferencia del dato duro de la investigación, la teoría lo que trata es comprender por qué pasa lo que pasa, por qué se hace lo que se hace, y por qué resulta lo que resulta, y por qué no resulta lo que no resulta. Y eso es fundamental porque los profesores y los educadores son profesionales que necesitan comprender los fenómenos para poder interactuar en ellos. No hay ninguna receta que sea útil para todas las escuelas. Entonces, las escuelas tienen que hacer una cierta adaptación, pero para hacer la adaptación necesitamos comprender, porque si no, se hace la aplicación tal cual y obviamente no resulta y produce frustración. Entonces, este texto tan gracioso, yo creo que más que seguir hablando de él, les propongo que lo lean. De verdad les va a ordenar la cabeza, ¿ah? A mí me lo ordenó, a los estudiantes que van a nuestros diplomados, a los cuales invitamos. A Cecilia ha ido, Patricia todavía no ha ido, y explican esto, lo que no saben, lo que lo agradecen, como que les ordena lo que están haciendo y lo que les falta por hacer. Así que léanlo. Eso. Ay, muchas gracias, doctora. La verdad ha hecho unos comentarios lindos. Estoy segura que las autoras están contentas con estos comentarios, y habló pues muy pertinente de varias cosas, ¿no? De cómo es tan importante este tema de la violencia. Lo ha sido por varios años. No hemos llegado muy lejos en atenderlo, y quizá tenga que ver con lo que usted mencionó del triángulo de la pirámide, de que seguimos estando en un nivel de contención y no logramos dar ese paso más allá hasta llegar a la transformación. Y también usted habla de pues la oportunidad que nos da esta crisis actual. Estamos todo el tiempo diciendo que queremos volver a las escuelas, y a la vez todo el tiempo comentamos que queremos volver a una escuela diferente, que no tiene sentido volver a la misma escuela porque tampoco estaba exactamente como la queríamos, de donde la queríamos, y que podemos aprovechar esto. Y poco se habla de este tema cuando hablamos de esa situación, ¿no? Hablamos
en términos a lo mejor curriculares, de infraestructura y en realidad lo que usted menciona es importante, es algo que también debemos de repensar cuando hablamos de a qué escuela queremos volver, Volver. ¿no? Sí, le agradezco mucho y bueno, pues con esto le damos paso a nuestro siguiente ponente, a José Fernando Mejía Costa. Él es psicólogo por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, con una maestría en educación de la Universidad de Harvard. Es consultor internacional con estos temas de educación para la ciudadanía mundial, el aprendizaje socioemocional, la prevención del bullying, el acoso escolar, para entidades como el Banco Mundial, para el BID, para la OEA, también para la UNESCO y para varios ministerios de educación. Él fue parte del equipo de expertos que desarrolló los estándares nacionales de competencias ciudadanas, la prueba Saber, que se asocia en Colombia, y coordinó al equipo que desarrolló la propuesta de secuencias didácticas de Cátedra de Paz en primaria para el Ministerio de Educación Nacional de Colombiana. Es autor también del currículo de desarrollo socioemocional para el Ministerio de Educación de Perú y actualmente dirige el programa Aulas en Paz y es presidente del comité directivo de Educapaz. Le doy la palabra. Muchas gracias, Rosa. Qué honor seguirte, Isidora, en este comentar este maravilloso libro de Patricia y Cecilia. Cecilia y Patricia son dos personas que pues, considero mis amigas, pero además colegas cuyo trabajo valoro y admiro un montón. Hemos aprendido mucho en Colombia de lo que ustedes han desarrollado en México. Y pues creo que además esta publicación que hoy presentamos es un aporte, pues no solamente para el Estado, para México, sino para la región entera. Sin duda alguna en Colombia sacaremos mucho provecho de esto que nos están compartiendo hoy. El libro tiene muchas bondades, muchas gracias, como lo llamaste, Isidora, entonces voy a tratar de mencionar algunas, sabiendo que no da el tiempo para mencionarlo todo, pero este libro logra hacer algo que no es tan común y es que toma conceptos complejos y profundos y los logra comunicar con un lenguaje claro y directo. Y esto muestra además pues todo el trabajo de investigación y de trabajo en campo que tienen Cecilia y Patricia de muchos años desde la universidad, desde los diversos proyectos e iniciativas que han liderado y en las que han participado. Y el libro recoge pues muchas de estas cosas, las ordena en una estructura muy articulada que efectivamente le ayuda a uno a organizar su cabeza y a veces es difícil ver la complejidad y la profundidad que hay detrás de todo esto, dado que logran efectivamente comunicarlo de una manera tan clara y directa y seguramente el público objetivo va a ser muy amplio porque el libro es muy ameno de leer y es además un documento que seguramente va a ser un material de consulta obligado para muchas personas que trabajan en estos temas en la región. También lo decía Isidora, está basado en evidencia, que es algo que es un valor gigantesco de lo que está presentado en el libro, que hay mucha investigación y mucha evidencia alrededor de las propuestas que hacen las autoras. Y tiene una gracia, tomando tus palabras, Isidora, que a mí me gustó mucho, y es que no cae en dicotomías excluyentes sobre conceptos que presenta, sino lo que muestra es un enfoque integrado que creo que va a ser muy productivo y muy útil para las personas que lo van a leer y que nos están viendo ahora. Y presenta este continuo en estos niveles en la pirámide que nos mostraste, en donde no es que cada uno de esos niveles sea excluyente o que tenga uno que trabajar sobre uno y no sobre otro, sino por el contrario, lo que muestra el libro es cómo entrar en estos temas trabajando en estos diferentes niveles en una interrelación que a mí me gustó mucho y que creo que las personas que hemos estado en contacto con docentes, con maestros, con maestras, sabemos lo necesario que es esto para el trabajo cotidiano y para el establecimiento de proyectos e iniciativas que busquen mejorar la convivencia escolar. Estos tres niveles, el de contención, el de resolución de conflictos y el de transformación, pues son muy importantes. Creo que empezar contando del de contención es muy acertado porque los maestros y las maestras usualmente tienen muchos retos en términos de qué hacer cuando se presentan los problemas, cuando ocurren las peleas, las agresiones, las exclusiones, cuando tienen que manejar problemas relacionados con la disciplina, con las disrupciones, con el incumplimiento de las normas. Y aquí las autoras muestran muy claramente y de manera muy acertada cómo este primer nivel de contención, sobre todo cuando se basa en un enfoque punitivo,
pues no es realmente lo que nos ayuda a obtener lo que queremos, es, por decirlo menos, muy limitado, y tenemos que comenzar a mirar cómo complementamos estas acciones con otras cosas, desde la contención formativa que también mencionan en el libro, que va más a la atención de estos temas desde el desarrollo de competencias, desde el aprendizaje, hasta la resolución, pues la transformación, que realmente lo que se pregunta es cómo construir escuelas más democráticas, que además creo que muy acertadamente lo vinculan con el aprendizaje y con el cierre de brechas, con la razón de ser misma de la escuela, con el aprendizaje además más allá de lo académico, que tiene que ver con todo esto en lo que trabajamos de desarrollo socioemocional y de educación para la paz, pasando además por el nivel intermedio de resolución de conflictos, que también tiene algo de contención, porque cuando un profesor se enfrenta a un conflicto mal manejado, una agresión, seguramente echa mano de todo lo que hay, tanto desde lo que podemos hacer en aula como de lo que está en la estructura institucional de nuestros colegios, a partir de cómo resolvemos los conflictos, cómo promovemos el desarrollo de las competencias relacionadas con la resolución de conflictos y cómo además tenemos estrategias basadas en modelos restaurativos como los círculos de paz, que también son presentados en el texto, en este continuo maravilloso que lo que nos muestra es todo el trabajo que tenemos que hacer abordando estos diferentes niveles que en realidad deberían estar muy relacionados entre sí. Y quisiera mencionar además que todo este trabajo implica pues unas transformaciones muy profundas en las personas y en las comunidades y en las escuelas mismas, en las instituciones. Creo que detrás del texto hay una invitación a pasar de la justicia punitiva, retributiva, a modelos más restaurativos que efectivamente tengan que ver con los tres niveles. Vincular esto además con los aprendizajes, no solamente con los aprendizajes de las competencias socioemocionales o las habilidades mal llamadas blandas, sino con los aprendizajes académicos y el cierre de brechas, y cómo se articula en la escuela todo lo que hacemos en realidad en los tres niveles con las acciones de contención, con el manejo de conflictos y la transformación en algo que es muy retador. Y simplemente quería finalizar con un ejemplo específico de un tema que creo que hace un suma a algo que está muy bien descrito en el libro, que es algo que hemos trabajado mucho desde Aulas en Paz en Colombia, y es el bullying. ¿Qué hacer con el bullying? Porque efectivamente creo que el bullying se convierte en una situación especialmente retadora, pero que también abre muchas oportunidades. Porque por un lado, lo que llamamos contención en términos de bullying se muestra muy insuficiente para tratar un fenómeno tan complejo, mucho más cuando es una contención basada en un manejo punitivo de la cosa. Lo que tiende a pasar en los colegios es que cuando se dan cuenta de que hay bullying, usualmente mueven lo que en Colombia llamamos manual de convivencia, que en otros países se mueve reglamento y que tiene un camino de sanción, y entonces sancionan al bully, al niño que está agrediendo. Eso no funciona y tiende a empeorar el problema. Y esto hace evidente cómo las estrategias de contención basadas en lo punitivo realmente no sirven. Un siguiente paso es comenzar a desarrollar habilidades, que sería lo que las autoras llaman la contención formativa. Y uno además que va más allá, tiene que ver con la resolución de conflictos y con el establecimiento de mecanismos pedagógicos para desarrollar estas habilidades. Pero sin lugar a duda todo esto se queda corto si no comenzamos a pensar en las escuelas como escenarios, como llaman las autoras, de justicia social. Si las escuelas no son escenarios que están abiertos a la inclusión, a la equidad y a la participación, difícilmente vamos a poder combatir fenómenos como el bullying de manera completa. Nos vamos a quedar cortos porque el bullying usualmente se basa en las diferencias y en estas relaciones excluyentes y agresivas que terminamos construyendo, en donde el desbalance de poder hace que algunas herramientas relacionadas, por ejemplo, con la mediación, sean insuficientes. Y creo que ejemplos como este muestran las bondades del modelo, el cómo puede ser una herramienta maravillosa para usarla de manera muy concreta en las escuelas de la región, que nos sirve como mapa de navegación para entender muchos de estos fenómenos complejos, para ordenar nuestra cabeza y poder pensar en esto, y sobre todo para aprovecharlo de manera muy aterrizada en los colegios. Entonces, cierro recomendando sin duda la lectura del libro
Además, con la advertencia de que este no es un libro que se van a leer y ya, sino que lo tengan muy a la mano porque seguramente van a recurrir a él muchas veces para manejar muchos de los retos a los que nos enfrentamos las personas que hemos destinado nuestra vida a trabajar con la educación para la convivencia y que queremos realmente cambiar el mundo a partir de lo que hacemos. Muchas gracias por invitarme a comentar este libro maravilloso. Voy a ser un embajador de esta publicación en toda la región porque sin duda alguna es una herramienta excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Fernando. Te agradecemos mucho tus palabras, la manera en la que has dado también esta otra visión de cómo se puede aplicar realmente en las escuelas, en el aula. Yo coincido contigo, el libro es muy didáctico y entonces te permite diseminar esos conflictos, cómo se atienden, esos diferentes niveles, cómo podemos atender, como tú bien mencionaste, de manera integrada todos, bueno, los 3 niveles, ¿no? que se analizan en el libro. No quiere decir que atender uno te excluya a otros, y cómo eso es lo que nos va a permitir realmente lograr avances en esta materia en la región tan necesario que es, ¿no? Tú nos has dicho cómo vislumbraste esa posibilidad de trabajar todo de una manera interrelacionada, y también cómo hemos visto ejemplos claros de modelos que funcionan, cómo están ahí citados, mencionados, y cómo se relacionan también los 3 niveles con los aprendizajes académicos. También es importante que también se vea esta parte de cómo se integra la parte del conocimiento, que es algo que trabajamos en Ciudadanía Mundial, además de los comportamientos y del desarrollo de habilidades blandas. La parte también académica es importante, ¿no? Te agradecemos mucho tus palabras y damos paso a Úrsula Zurita. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Flaxo de México, socióloga por la UNAM y maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Ciencia Política por la UNAM. Ella es coordinadora general de áreas temáticas en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa e integrante del Grupo de Paz de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México. Trabaja también como parte de la red Mujeres Unidas por la Educación, de la cual también aquí está Ceci y yo, somos miembros de esta red. Te doy la palabra, Úrsula. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto estar este día con todos y todas ustedes. Veo que hay amigas, amigos, colegas y desde luego gente nueva por conocer y por compartir esta experiencia. En especial le agradezco a Ceci y a Patricia Carvajal. Te iba a decir Pati, pero creo que mejor te digo Patricia. No sé si te dicen Pati, pero no, ¿verdad? Sí te dicen. Entonces Pati. Y a Isadora y a José Fernando por estar aquí, desde luego a Rosa, con quien he tenido la oportunidad de colaborar en otras ocasiones. Y a la Ibero León por organizar esta presentación. Bueno, pues tanto Isadora como José Fernando han hecho comentarios muy puntuales sobre cualidades y desde luego muchos aciertos que tiene este modelo para la convivencia escolar. Yo los suscribo todos, trataré de enfocarme en otros porque aunque han dicho muchas virtudes, hay otras virtudes que también se pueden decir y a eso me dedicaré ahora. Bueno, el libro, creo que para empezar y desde el contexto mexicano es muy importante considerar quién lo hace, para quién lo hace y cuándo lo hace, ¿no? En este sentido, como han dicho Patricia y Ceci, tienen una amplia experiencia en los temas, ¿no? En los temas de convivencia, en los temas de disciplina, de participación, de inclusión. Tienen experiencia en investigación empírica en escuelas públicas mexicanas,
han visto el desarrollo de estos temas, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las políticas, de los programas. Y creo que eso se agradece muchísimo porque no es nada esporádico de repente encontrar publicaciones que la hacen expertos en otras áreas o de otras latitudes o con unas orientaciones totalmente ajenas a lo que sucede en las escuelas de nivel básico, escuelas de nivel, escuelas públicas como las mexicanas. Entonces, creo que ese es un gran acierto que celebro y que no solo porque sean mis amigas lo señalo, sino porque se ve en el libro. Y eso es muy importante. Este modelo, como les decía, importa también pensar para quién se hace, ¿no? Para la Secretaría de Educación de Guanajuato, lo cual me parece que es un ejemplo de articulación de esfuerzos, que eso es lo que ha carecido nuestro país. De repente la academia va por un lado y la intervención desde áreas de gobierno por parte de otros actores va por otro. En el momento en que se hace es un momento muy singular porque sabemos que en esta administración federal los temas relacionados con convivencia o con violencia en educación básica de repente se disiparon y bueno, sabemos que también la atención se concentró en atender la emergencia sanitaria por COVID, ¿no? Y entonces yo pensaba y me preguntaba, ¿qué estarán haciendo las escuelas ahora que desapareció el Programa Nacional de Convivencia Escolar? ¿Qué están haciendo? Hay algunos documentos que quedaron, hay algunas entidades que hacen cosas, entonces celebro mucho que en Guanajuato tengan este modelo y no solamente en Guanajuato, me parece que en Guerrero también lo están incorporando. Entonces, cuando el gobierno federal sale de escena, pues me parece muy importante que los gobiernos estatales tengan orientaciones muy claras, muy precisas para las escuelas. Bueno, el modelo, como decían, tiene esta gran virtud de recuperar, como decían Isadora y Fernando, estos elementos que de repente a las escuelas y a las comunidades escolares les llegan desde distintas partes de un tanto de forma caótica, ¿no? Los documentos de política pública en distintos niveles, federales, estatales, locales, la investigación internacional y nacional sobre los temas, la práctica directa que se hace en las escuelas y la teoría, las distintas perspectivas disciplinarias y enfoques teóricos que hablan de temas que tienen que ver con la convivencia y con la violencia. Comentaban mis colegas que este modelo está estructurado en 3 niveles de análisis: contención, resolución de conflictos y transformación de prácticas pedagógicas y de gestión, lo cual pues nos da una referencia muy clara de cómo este modelo está, digamos, ubicado, construido y hecho para que las comunidades escolares lo utilicen de forma cotidiana, pero que también puedan pensar qué tanto de su quehacer diario está orientado hacia un futuro que desean construir. No un futuro lejano, incierto, nebuloso, sino un futuro que les dé como mayor sustento y orientación a su quehacer, ¿no? En este sentido, creo que el modelo es un modelo muy serio, porque aborda las temáticas con la seriedad que se requiere. No es un modelo que des como propuestas fáciles y que uno no sabe de dónde vienen. Las propuestas que hacen son muy serias, muy sustentadas en la literatura, en el conocimiento. En ese sentido, pues desde luego que es un modelo profundo, un modelo que recupera, como les decía, lo que se ha hecho desde distintos ámbitos de actuación y de reflexión, de investigación. Es un modelo que traduce, y eso creo que es un valor muy importante para las comunidades escolares. Primero porque si bien sus referentes para establecer este diálogo son autoridades escolares, autoridades docentes, yo creo que es un modelo que le habla a la comunidad,
Y eso también es muy importante. Los estudiantes no están al margen. De hecho, en lo personal, a mí me gustó mucho esta recuperación de la participación de distintos integrantes de la comunidad escolar, porque no es el director, el docente o la docente quien tiene un papel como estelar y protagónico en estas acciones, es toda la comunidad, y toda la comunidad puede hacer mucho por el aquí, por el ahora, pero también por ese futuro deseado, ¿no? Y en ese sentido, un libro, es un modelo que resume, que ubica y que le da sentido. Es muy común quienes hacemos investigación o tenemos la oportunidad de dialogar con docentes, directores, padres de familia, estudiantes, que nos compartan su agobio, su confusión de tantas instrucciones, lineamientos que les llegan. Y creo que este modelo justamente hace una selección. Uno puede decir, bueno, ¿por qué seleccionan una investigación, otra? Bueno, esos son otros criterios, pero digamos que como referencias para situar la reflexión y situar la acción, este modelo cumple cabalmente con lo que promete y permite hacer, ¿no? Es un modelo que, si bien recupera estos lineamientos de política y que hemos comentado en muchas otras ocasiones, que finalmente se convierten en referentes que les llegan, como decimos, desde arriba y desde afuera a las escuelas, el modelo ubica un margen de acción muy importante para las escuelas, porque aunque haya estos lineamientos de política, aunque haya estos referentes que surgen de distintas instancias de gobierno, no solo las secretarías de educación, sabemos que hay otros actores y que además van en aumento, que día tras día emiten sugerencias, emiten recomendaciones, sugieren lineamientos, etcétera. Finalmente, con este modelo se puede ubicar todo aquello que puede hacer la escuela, la comunidad, para atender los temas de violencia. Creo que también de manera particular, y desde esta lectura que hago a partir de lo que ha ocurrido en nuestro país, le da sentido a esto que se perdió en la administración anterior, que era ¿por qué de la violencia? ¿Por qué de un programa nacional de seguridad de violencia transitamos a un programa nacional de convivencia escolar? Más allá de las pretensiones de cada administración por establecer un sello a su gestión en materia educativa y dirigida, en este caso, educación básica, lo que podemos encontrar es que quienes hacen investigación o hacían estrategias para prevenir, erradicar y desde luego atender la violencia, el tema de la convivencia quedaba como un poco al margen. Quienes hablaban de convivencia, lo de violencia no lo retomaban, ¿no? Entonces parecían como dos estrategias excluyentes que de algún modo lo fueron desde el gobierno federal en estos dos periodos, pero que en el modelo queda claramente señalado. Primero, que la violencia es un tema, y las diferentes expresiones de violencia son un tema que se tienen que abordar, prevenir, atender día tras día en las escuelas, pero que lo que se tiene que hacer también es fortalecer la convivencia en una estrategia mucho más integral, ¿no? Me parece muy importante, muy atinada la manera en que está recuperada el tema de paz, porque lo de paz estuvo ausente mucho tiempo, ¿no? Y desde luego, como les decía, la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar, que no es un asunto accesorio, secundario, es un asunto central para todas aquellas acciones que se deseen impulsar para promover la convivencia y desde luego para prevenir la violencia. Muchas gracias. Gracias, Úrsula. Tocaste temas centrales que tienen que ver con estas alianzas, con estos esfuerzos articulados de los distintos sectores que efectivamente muchas veces no se comunican, no dialogan y no trabajan juntos.
Y en este caso tenemos un claro ejemplo de cuando sí lo hacen, y ojalá que podamos ver frutos a raíz de que este modelo se pueda ir implementando también a nivel de las escuelas, podamos tener algunas evidencias de cómo funciona. Sería interesante poder llegar hasta allá. Y bueno, pues también hablas, y el otro punto bien importante que quisiera destacar de lo que tú nos comentaste, tiene que ver con la participación, porque efectivamente se destaca mucho y parece que es algo que se dice, pero no se logra hacer, ¿no? No se logra tomar en cuenta a los participantes, a los estudiantes, cuando se diseñan, por ejemplo, las normas escolares, los protocolos, y hay que tomarlos en cuenta para lograr la apropiación de eso, ¿no? Es bien importante en una iniciativa de este tipo, en un modelo de convivencia, pero también en todos, incluso, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues realmente tampoco se les ha tomado en cuenta en lo absoluto para el diseño de la estrategia de respuesta, del regreso a clases. Es algo que todavía nos falla mucho y que es importante tomar en cuenta, destacar y de preferencia, pues poder promover, ¿no? Y bueno, con esto, con estas tres participaciones que han logrado recoger muy bien distintos enfoques y vistas del modelo que hoy presentamos, pasaría la palabra a nuestras autoras, a Patricia Carvajal Padilla. Ella es antropóloga de la Universidad de las Américas de Puebla, tiene el grado de maestría en currículo por el Instituto Pedagógico de Investigaciones en Educación de la Universidad de Toronto en Canadá, y el grado de doctora en Estudios Curriculares y Desarrollo Docente con la especialidad de Educación Comparada por este mismo Instituto de Canadá. Es miembro activo de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar y se desempeña como consultora independiente y coordinadora del Seminario Interinstitucional de Investigación en Convivencia Escolar de la Universidad Iberoamericana de León. Y también la doctora María Cecilia Fierro Evans es doctora en Ciencias del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAS, del Instituto Politécnico Nacional, investigadora académica numeraria de la Ibero en León, en el Departamento de Investigación y Posgrado. A lo largo de 35 años de trabajo académico, ella ha dedicado sus estudios a comprender la vida en las escuelas desde el sentido que los docentes imprimen a sus prácticas, también los esfuerzos de transformación que promueven de manera autónoma, y ha abordado el tema, los problemas de la gestión directiva, la innovación, el estudio de comunidades escolares comprometidas con el aprendizaje y la convivencia democrática en los entornos vulnerables. Ella es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y cofundadora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Les paso la palabra, si quieres primero tú, Pati, y luego Ceci. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros presentadores y a ti, Rosa, por estar de moderadora y coordinadora de este evento. Bueno, como ustedes saben, en México han prevalecido las políticas públicas orientadas hacia la prevención de la violencia escolar, las cuales normalmente aterrizan en las escuelas en forma de reglamentos de convivencia o de protocolos que los docentes directivos tienen que llevar a cabo cuando se presentan incidentes de violencia. Sin embargo, tal como ha demostrado la investigación en diversos estudios, dichas políticas tienden a ser muy punitivas y lejos de resolver el problema de la violencia escolar en las escuelas, tienden a exacerbarla. En este contexto, un equipo muy sensible de la Secretaría de Educación de Guanajuato, recordando o reconociendo esta situación de cuántos años llevamos trabajando en convivencia escolar y sin embargo siguen los problemas de violencia presentándose una y otra vez, invita al equipo de la Universidad Iberoamericana León, al equipo de investigación en convivencia, a elaborar un modelo para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar. Así fue la petición original, que fuera más allá de contener o sancionar los comportamientos agresivos, violentos o indisciplinados de los estudiantes, para construir algo más, para construir realmente la convivencia. El equipo de la Ibero León, formado por Cecilia y por mí, nos dimos entonces a la tarea
de establecer un diálogo entre los documentos de política pública básica que nos dijo el equipo de la Secretaría de Educación de Guanajuato que teníamos que tomar en cuenta, que teníamos, sobre todo había un documento madre que daba el marco teórico para delinear las políticas públicas sobre convivencia escolar. Y ese documento, que se llama Modelo Escolar de Prevención y Violencia de la Delincuencia, fue elaborado por la Dirección General de Política Criminal y Prevención del Delito, adscrita a la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Entonces, viniendo de una Secretaría de Seguridad, básicamente presenta los lineamientos a partir de una serie de elementos que nosotros fuimos identificando junto con otros 3 documentos que fueron la ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar en el estado de Guanajuato, el reglamento escolar para una convivencia para la paz en el estado de Guanajuato y el Programa Nacional de Convivencia Escolar que traía los protocolos para la Secretaría de Guanajuato. Lo que nosotros hicimos fue establecer este diálogo, el cual fue sumamente interesante, porque identificamos lo que llamamos grandes coincidencias en estos documentos. Y una de esas coincidencias fueron los principios compartidos, es decir, ¿qué compartimos con estos? Desde la teoría de convivencia. El diálogo se dio entre estos 4 documentos y la teoría de convivencia que se ha ido construyendo a partir de la investigación en México y en distintos países. Y prácticamente todos estos documentos iniciaban con una gran narrativa sobre derechos humanos y construcción de paz. Esa fue una gran coincidencia, nos dio la plataforma para abrir el horizonte más allá de la contención y del control del comportamiento de los estudiantes. También hablaban estos documentos de factores de protección, y solo que los factores de protección estaban enlistados, sobre todo en el documento madre, que era el modelo elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, en donde prácticamente había listas y listas de factores de protección, y nosotros nos dimos a la tarea de ordenar esos factores de protección, ya que representaban una oportunidad enorme para impulsar procesos de formación en los alumnos, de formación hacia la resolución de conflictos, pero también tomaba en cuenta otros elementos indispensables como el impulsar el aprovechamiento académico de los estudiantes, el impulsar la inclusión, el impulsar la participación. Entonces nosotros tomamos todos esos elementos de protección y los fuimos sumando, fuimos ordenando en esa construcción del modelo. Pudimos hacer equivalencias también. Por ejemplo, un elemento importantísimo de estos documentos fue los llamados factores de prevención. Tuvimos que hacer una distinción entre factores de protección, factores de prevención, entender cómo estaban construidos en la lógica de los documentos. Y ahí fue de donde pudimos hacer equivalencias. Ellos tomaban los factores de prevención con base en el esquema de la Organización Mundial de la Salud. Factores primarios, secundarios, terciarios. Nosotros lo que hicimos fue poner niveles de contención, niveles de resolución y niveles de transformación de prácticas pedagógicas y de gestión para hacer equivalencias con estas propuestas de los documentos de política pública. Pero también encontramos discrepancias entre la teoría de convivencia y lo que presentaban estos documentos, y también encontramos vacíos. Y lo que hicimos fue ponernos a discutir con estos documentos, siempre en diálogo con el equipo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en donde decíamos, bueno, pues, ¿qué hacemos con esto? ¿Y en qué no estábamos de acuerdo, por ejemplo, desde una perspectiva de convivencia? Bueno, pues que uno de los documentos mencionaba 6 niveles distintos de violencia. Y un nivel que le llamaba violencias leves era, por ejemplo, la desmotivación de los alumnos. Si un estudiante mostraba desmotivación, era una expresión leve de violencia, cuando es del orden pedagógico, absolutamente. Si un alumno está
desmotivado, ¿por qué se le va a acusar de violencia? ¿Por qué se le va a recriminar que tiene una conducta violenta? Más bien, el docente tendría que preguntarse por qué, cómo estoy dando mis clases, que este alumno está desmotivado, o sea, era de índole pedagógico, no de índole de comportamiento violento. Y así una serie de situaciones como disrupciones, cuestiones muy sencillas que entran en el ámbito natural de la disciplina, estaban catalogadas como formas de violencia. Bueno, esa fue una de las distinciones que tuvimos que hacer en el modelo, distinguir disrupciones, indisciplinas de violencia. Asimismo, descubrimos que no había diferencia entre violencia, era el equivalente de bullying. Una vez que se hablaba de violencia, se hablaba de bullying. Hicimos distinciones entre lo que es el bullying, caracterizado por la diferencia de poder entre los alumnos, y distinguirlo claramente de las violencias esporádicas, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay tal diferencia de poder, son dos chicos que se confrontan y pasaron a los golpes. Bueno, todas esas situaciones tienen procedimientos de atención distintos desde nuestra perspectiva. No se pueden encerrar en una sola forma de aplicación de reglas. Sobre todo, otra de las diferencias muy claras que vimos y fue en función de distinguir conflicto de violencia. Y ahí había una fuerte confusión en estos documentos. Porque ellos decían, por ejemplo, en este documento decía, en función de la mediación, hay que distinguir entre conflicto y violencia. Pero ¿cómo vamos a distinguir entre conflicto y violencia cuando el conflicto que se suscita en un salón de clases con un alumno desmotivado ya es catalogado como violencia? ¿Ah? Problema, ¿no? Tuvimos que hacer esos ajustes y cuestionar algunas de las propuestas que venían en los reglamentos, específicamente en el reglamento para el estado de Guanajuato. Por ejemplo, la mediación. Solo se mediará en cuestiones de conflicto, no de violencia. ¿Por qué no? La mediación funciona perfectamente bien cuando dos alumnos pasan del conflicto a la agresión. Es cuando más se necesita la mediación. ¿Por qué prohibirla? Al contrario, hay que impulsarla. Número 2. Si el alumno, si hay una mediación entre dos alumnos o más que entraron, ya no fue conflicto, fue violencia, hicieron de golpes, o se medió en un conflicto y después hay reincidencia, queda prohibida la mediación. ¿Por qué? Es cuando más se necesita también. Si hay reincidencia es porque la mediación no ha tenido un seguimiento de los acuerdos que hicieron los alumnos por ellos mismos para solucionar el conflicto, el problema o la situación de violencia. Entonces, ¿por qué prohibir la mediación ante estas situaciones? Al contrario, hay que impulsarla. Y número 3, estaba prohibida la mediación entre pares, entre compañeros. Nuevamente preguntamos por qué, cuando internacionalmente se ha demostrado que tiene un efecto enormemente positivo en las relaciones entre estudiantes y que los alumnos son perfectamente capaces de mediar entre sus compañeros. En fin, estos son los cuestionamientos que hicimos y las propuestas que hicimos. Entre los vacíos que encontramos, por ejemplo, fue lo que mencionaron también nuestros presentadores, específicamente Fernando. No estaba la contención formativa contemplada, simplemente era la sanción. Pero hay procesos de contención formativa que son muy importantes. Simplemente explicarles a los alumnos el sentido de las normas. ¿Por qué? ¿Por qué es que una norma es importante? Y en beneficio de sí mismo y en beneficio de los demás. En fin, nosotros introdujimos estos elementos, al igual que un enfoque más restaurativo, menos punitivo. Y eso era uno de los grandes vacíos que tenían estos documentos. Hay que darle la oportunidad a los alumnos de restaurar relaciones, no excluir al generador de violencia, sino incluirlo en un proceso en donde él se dé cuenta que pertenece a un grupo y que si daña a cualquier miembro de ese grupo, daña a todos, incluyendo a sí mismo. En fin, bueno, el diálogo con estos documentos, que nos encantó, sinceramente nos encantó meternos ahí, y el diálogo con el equipo de la Secretaría de Educación dio como resultado el modelo al que nosotros propusimos cambiar el nombre. Ya no era solo un modelo
para atender, prevenir y erradicar la violencia, sino un modelo de convivencia para atender, prevenir y erradicar la violencia. Gracias. Muchas gracias, Patti. Ceci. ¿Por aquí andas, Ceci? Parece que ese sí tuvo algunos problemas técnicos. No, ya no la encontramos en la sala. Es probable que haya habido una falla ahí de red en la Ibero. Así que, Patti, no sé si quieras agregar algo más. Si no, dejamos a Rosa aquí para dar retroalimentación. Solo nuevamente agradecerle a Isidora, a José Fernando, a Úrsula, a Rosa, el hecho de que hayan leído este modelo, de que hayan hecho comentarios y bueno, nos hemos acompañado en este proceso de tantos años, a veces más intensamente que otras veces, pero estamos luchando por lo mismo y yo creo que eso es muy gratificante, saber que no estamos solos en este proceso, que estamos acompañados desde distintas trincheras y que nos hemos leído y nos hemos discutido nuestras propuestas, nuestros artículos, por ejemplo, todos los aportes de Úrsula en función de políticas públicas han sido tremendamente iluminadores para nosotros. Isidora, desde su experiencia en Chile, con tantos años de trabajo con docentes, Isidora, que los diálogos siempre han sido tan fructíferos y tan enriquecedores. Con José Fernando, que podemos compartir espacios de formación de docentes aquí en México. Nos hemos leído, hemos discutido, hemos hecho cosas increíbles y todo ha sido en un proceso de crecimiento, bueno, para mí personal y sobre todo profesional. Entonces les agradezco muchísimo. Y ya regresó Cecilia. Regresó Ceci. Ceci. Sucede en estos casos, el día que ocupas que el internet no falle es el día que falla todo. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. No terminé de escucharte, Patti. Yo solo quiero agradecer mucho el tiempo y los generosos comentarios que nos han hecho. Hemos tenido también espacios de comentarios donde nos hacen observaciones, críticas, sugerencias interesantes. Y decirles que este evento ha tenido un significado muy especial para nosotros porque nos permite compartir una buena noticia. Y la buena noticia es que necesitamos mucho en este tiempo, que necesitamos para alimentar la confianza en nuestro quehacer educativo, consiste en saber que todo lo que hacemos por construir la educación en las aulas, en espacios más amplios de la escuela, es importante. Los pequeños y los grandes gestos son muy relevantes. Y el modelo de convivencia justamente nos permitió mostrar, y cuando lo hemos trabajado con docentes, nos damos cuenta cómo ellos responden la pregunta de ¿qué estoy haciendo para construir la convivencia? Revisan sus prácticas en aula, renombran tareas que pensaban que eran únicamente una actividad con un sentido pedagógico de nivelación de diferencias y se dan cuenta de que eso ha construido cohesión, solidaridad entre sus estudiantes, que ese trabajo en equipo que han realizado, ese ejercicio de tutorías, tiene un significado además del beneficio pedagógico. Y entonces nos damos cuenta de la transversalidad de los esfuerzos por construir la convivencia, la importancia de la actuación de directivos, de docentes, de padres, madres de familia y sobre todo las posibilidades con los estudiantes. Yo quiero decirles también que además de compartir una buena noticia que destaca la relevancia de nuestra actuación cotidiana como educadores, en realidad este ejercicio nos permite cerrar un círculo o un ciclo largo de investigación que inició justamente en UNESCO Santiago y que Isidora Mena tuvo que ver con eso, en el cual comenzábamos con un ejercicio que se lanzó desde allá, una matriz UNESCO que ha sido muy conocida y muy utilizada. Inició un ejercicio de clarificar cómo podíamos trabajar y cómo podíamos establecer un diálogo latinoamericano en términos de
de elaborar indicadores que pudieran ser compartidos para fines de investigación, de formación, de evaluación de convivencia. Y en este diálogo han participado muchas personas. Ha sido importante el trabajo del grupo de investigación, del Seminario Interinstitucional de Investigación, al cual yo quiero reconocer los incontables momentos en que hemos compartido avances, discutido aspectos, afinado perspectivas, contrastado puntos de vista. Y también me parece muy relevante el hecho de que Ibero León ha sostenido durante todos estos años, no siempre con financiamientos externos, esta línea de investigación que nos permite hoy cerrar un círculo. Y digamos, este ciclo que cerramos en realidad abre otro. En el ciclo pasado hemos hecho muchos seguimientos de escuelas que de manera autogestiva realizan esfuerzos por mejorar la vida al interior de ellas, por mejorar las relaciones. Como lo han comentado, hemos revisado los trabajos de otros colegas, pero al cerrar este ciclo abrimos otro que nos invita a ver de qué manera podemos acompañar esfuerzos de escuelas, de docentes que se interesan por revisar de una manera más sistemática. Una brújula para orientar los esfuerzos de la convivencia escolar es algo que nos hacía mucha falta. Cuando quisimos diseñar diplomados en convivencia o posgrados en convivencia, nuestra autocrítica era: nos falta claridad teórica. Nos falta claridad teórica para hacer un diseño amplio como un programa de posgrado. Y los ciclos de la investigación no siempre son tan cortos como quisiéramos. A veces toman 3, 4, 5, 6 años. En este caso ha sido un ciclo muy largo de más de 10 años en el cual hemos trabajado, y otros interlocutores muy importantes han sido los colegas de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Entonces vemos aquí como una conjunción muy afortunada de circunstancias, de trabajo de equipos intercambiando resultados y proyectos, y como lo señaló Maggie al inicio, el elemento desencadenante fue la invitación que recibimos de la maestra Rosario Corona Amador. Casual y coincidentemente, un mes antes de que tuviéramos la invitación, comentábamos en el seminario de convivencia que el año 2019-20 lo teníamos que dedicar a elaborar en una versión sintética las discusiones en las que habíamos trabajado. Y claro, gracias a la presión que representó la entrega de avances y de una imagen primero general y después la entrega del detalle, este proceso se pudo llevar a cabo. Creo que ha sido muy relevante la apertura a través de Rosario, de las conversaciones que tuvimos con la Secretaría. Ha sido muy valioso que Guanajuato aporte a otras entidades en esta discusión, y pues no nos queda más que seguir adelante con esto y agradecer mucho el interés y la participación tanto de los comentaristas como de todas las personas que asisten. Y por supuesto, Rosa, la amabilidad de aceptar, coordinar y moderar esta presentación. Pues eso es lo que yo quería compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Patti. Bueno, pues ahora hemos tenido ya toda esta presentación con los distintos enfoques que hicieron el favor de puntualizar nuestros panelistas, con la descripción de Patti y de Ceci, que abona a cómo es el origen de este documento, cómo es un tema que se ha ido avanzando, conformando en la región a través del tiempo, qué distintos matices ha tomado, qué distintas cuestiones se han tenido que afrontar para poder seguir avanzando en esto, la manera de diálogo y de construcción con la Secretaría en este punto específico para el desarrollo de esta publicación en particular, pero cómo hicieron este trabajo que realmente se nota en el libro, ¿no? En el libro uno puede ver todo este antecedente, todo este trabajo y este diálogo que nos mencionó también Patti. De verdad yo las felicito, yo tuve la oportunidad de leerlo. Es interesante, es práctico, es didáctico, como ya dije, porque muchas veces es un tema difícil de concretar en estrategias para el aula, ¿no? Y me parece que aquí tenemos bastantes
puntos que nos señalan por dónde es ese camino y avanzar en esa transformación que buscamos todos, ¿no? Y ahora está abierto ya el chat para poder recibir sus preguntas. Vamos a poder dar respuesta a ellas. Los panelistas y las autoras nos podrán tener aquí algunas respuestas y un diálogo con ustedes. Bueno, aquí una primera pregunta que yo veo por aquí es que dónde se puede conseguir. Me parece que hace un minuto habían puesto la liga. No sé si la pueden volver a poner en el chat para que las personas lo puedan descargar. Listo, ya se los colocamos en el Está chat. ahí, está exactamente. Ajá. Está Y bueno, ahí. aprovecho la interrupción, Rosa, para comentarles que en Facebook nos mandan por ahí felicitaciones de Ivonne Pérez Wilson, valiosa participación. Sigan la presentación del modelo de convivencia escolar. Felicidades, Ceci Fierro y Patti Carvajal. Alicia Escobar también, muchas felicidades, Ceci Fierro y Patti. Terry Carol Spitzer. Hola Cecilia, muchas felicidades y abrazo. Nayeli Vargas también manda felicitaciones. Pedagogía Logos nos dice muchas gracias por la dedicación y pasión por el tema y las grandes aportaciones que han hecho y siguen haciendo. Y Griselda Márquez nos pide de nuevo el enlace del libro. En un momentito se lo ponemos. Y pues seguimos con las preguntas del chat. Nos dice por aquí ajá. Tú, Rosa, te dejo. Bueno, pero no sé si se me pasó alguna. Estaba viendo de Enrique Rentería. La propuesta del modelo considera estudiantes de diferentes niveles. ¿Quién de nuestras autoras quisiera dar respuesta a esta pregunta? ¿Puedes repetir? Claro. Preguntan que si esta propuesta considera distintos niveles educativos, a estudiantes de diferentes niveles. Si quieres la contesto, Patti. Esta propuesta no tiene un destinatario específico en términos de nivel educativo. Es un modelo teórico y por lo tanto se puede trabajar en cualquier nivel educativo. Lo que plantea es formas de intervención formas de intervención en distintos niveles de construcción de convivencia. Qué bien. Gracias. Sí. Ceci. Yo solo agregaría que puede adaptarse a cualquier nivel, dependiendo cualquier maestro desde preescolar hasta educación media superior o incluso superior, puede tomar este modelo y adaptarlo a sus realidades. Porque precisamente lo que ofrece es este modelo teórico que es aplicable a cualquier instancia y a cualquier contexto. Y ya dependerá de los docentes o de los directivos adaptarlo, pero simplemente son orientaciones que pueden servir de guía para cualquier nivel. Gracias, Patti. Y veo que tenemos también, bueno, que están conectados, enlazados el día de hoy con, desde Oaxaca, veo que también, creo que desde Costa Rica nos están mandando saludos. Y veo que aquí me había pasado una pregunta, se las voy a leer. Me gustaría saber qué perspectiva tienen de la tutoría y la importancia del docente en esta labor. Está mencionado en el libro, ¿verdad? Ya que muchas veces esto ayudaría a la solución de conflictos, de Pedro Landaverde. ¿Quieres que, Cecilia? ¿Tú o yo? Empieza, Patti. La tutoría... Sí, la tutoría es fundamental, es la tutoría entre pares, o sea, entre compañeros. Es una tutoría que no solo implica un acompañamiento académico entre los mismos estudiantes, los cuales esa tutoría tiene el beneficio de traducir en palabras de los mismos estudiantes los contenidos, lo cual apoya mucho a aquellos alumnos que están en rezago escolar, de que alguien les reinterprete el contenido.
y lo acerque a su realidad o a su nivel de comprensión. Aparte de ese apoyo académico que es fundamental para la construcción de convivencia, es el acompañamiento personal, porque se generan vínculos entre los alumnos cuando trabajan colaborativamente. Poco se ha hablado de el aspecto académico en la convivencia. Sin embargo, las investigaciones en una línea sobre todo que trabajan unos investigadores norteamericanos dirigidos por una japonesa que se apellida Akira, muestra cómo la violencia escolar se incrementa cuando la competencia académica entre alumnos es muy intensa. Entonces, a mayor brecha académica entre los alumnos, mayores niveles de violencia escolar. A menor brecha académica entre los alumnos, menores niveles de violencia escolar. ¿Por qué? Pues porque no están compitiendo unos con otros. Al contrario, los que tienen menor brecha es porque muy posiblemente estén estableciendo mecanismos de compensación con los alumnos rezagados. Es decir, aquellos alumnos olvidados no existen. No existen aquellos que están fuera y que se sienten excluidos, y como se sienten excluidos, entonces tienen que retar al docente, retar a los alumnos, sobre todo a los que tienen más éxito académicamente, sino que se sienten incorporados a la dinámica del aula. Queremos mejorar la convivencia escolar, apoyemos académicamente a nuestros alumnos a través de tutorías en paz. Muchas gracias. Bueno, pues veo muchos saludos, muchas felicitaciones, de verdad, de varias partes del país, de algunos otros países de nuestra región de América Latina, hasta de Barcelona nos están saludando aquí. Hay muy buena audiencia. Y bueno, aquí viene otra pregunta de Gabriel Reyes, que dice, los 3 niveles recuperados dan la impresión de que el inicio es la violencia, pues aún en la transformación se tiene como eje para mejorar la convivencia. ¿Existen estrategias formativas que miren la construcción de la convivencia sin necesidad de un evento violento como detonante? Muy buena pregunta. Wow. Sí. Si quieres empiezo. Sí, mira, la forma y la estructura del modelo toma los 3 términos con los que la Secretaría de Educación de Guanajuato nos solicita elaborarlo. Y justamente los términos de un modelo para atender, prevenir y erradicar la violencia escolar, y por esa razón es que tiene este título, porque este es el modelo que cada Secretaría de Educación tenía que construir. Nos llevaron a hacer equivalencias, como explicó Patti, equivalencias hasta que pusimos en diálogo la perspectiva de la OMS sobre prevención con el modelo, con la mirada teórica sobre convivencia. Y entonces, cuando nos preguntas si necesitamos como eje la violencia para plantear la convivencia, yo te diría para nada, de ninguna manera. Hace un momento estaba tratando de compartir pantalla para mostrar el modelo teórico, que es una sola imagen, pero como me sacó de la sesión, ya no tenía ahorita la autorización. Pero lo que te quería mostrar era que el eje que atraviesa los 3 niveles sí es el eje de conflicto, es el reconocimiento de que la construcción de vínculos en los espacios escolares está atravesada por la diferencia y el conflicto. Y el conflicto, el manejo que podemos hacer de los conflictos es lo que nos va a permitir evitar que escalen a distintos niveles y que nos va a permitir desarrollar muchas oportunidades para el diálogo, para la negociación, etc. Entonces, si tú nos preguntas... Si gustas, Ceci, ya puedes compartir pantalla por ya. Si quieres mostrar el modelo. Esta es una... esta es la... Sí. Esta lámina lo que muestra, y con esta lámina responde tu pregunta, esta lámina lo que muestra es que cuando las prácticas pedagógicas están orientadas hacia atender, incluir a todos, hacia nivelar diferencias, hacia dar voz a los estudiantes, estamos generando un espacio que crea condiciones para una paz duradera.
Sin embargo, siempre es necesario trabajar en recursos formativos, en el desarrollo de habilidades socioemocionales, poner en juego estrategias y recursos de mediación cuando hay situaciones y conflictos que lo ameritan. Y por eso es que planteamos las estrategias de mediación de adultos, pero muy particularmente mediación entre pares y círculos de paz. Y cuando esto sucede, y esto lo hemos observado en el diálogo con las escuelas, cuando una escuela está organizada de esta manera, aún si está en un entorno de altos niveles de violencia social, como nos ha ocurrido recientemente en el estado de Guerrero, comentan que la escuela aparece y se desenvuelve como una especie de isla de paz en medio de zonas de alto conflicto. ¿Por qué razón? Porque disminuye de manera muy considerable la presencia de disrupciones, de faltas leves, de indisciplinas, porque hay interés, porque hay cohesión y porque hay relevancia. Hemos observado que el aumento en la relevancia de todos los esfuerzos pedagógicos tiene como consecuencia inmediata la construcción de espacios de convivencia inclusiva, de convivencia agradable para todos. Y por esta razón es que alentamos mucho y animamos mucho a los docentes a revisar sus prácticas pedagógicas, puesto que esta revisión y todos los esfuerzos orientados a aumentar relevancia, participación y diálogo con sus estudiantes inmediatamente se reflejan en una construcción de una convivencia con términos distintos. Voy a dejar de compartir porque, bueno, no se trata ahora de esto, ya se ha comentado, pero lo que quería era mostrar cómo es que la prioridad otorgada a la construcción de prácticas pedagógicas y de gestión es lo que nos permite tener como eje la vida de la escuela en su conjunto y no los episodios de violencia, digamos, como eje o como núcleo de actuación de esta propuesta. Yo lo que quiero comentar también es que ese triángulo invertido, ¿saben de quién fue la idea de ponerlo así? De la secretaria de Educación de Guanajuato cuando leyó el modelo. Porque dijo, ahora por fin nos están entregando una propuesta que deja de lado la contención y el control de comportamientos para centrarse en la importancia de cómo está estructurada la escuela, de cómo están las prácticas pedagógicas y de gestión apoyando u obstaculizando la convivencia. Y por eso ella dijo, ¿por qué no lo voltean al revés? O sea, si logramos transformar las prácticas pedagógicas y de gestión hacia la inclusión, hacia la equidad, hacia la participación, muy difícilmente ya van a llegar los alumnos a tener comportamientos violentos en donde se tengan que aplicar reglamentos, protocolos. ¿Por qué no nos centramos ahí? Y dijimos, sí, es muy buena idea, vamos a invertirlo. Y así damos exactamente la impresión, la imagen de que ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, más que en controlar a los estudiantes, que es, finalmente, aunque se controlan, desaparece la autoridad y regresan a lo mismo, hay que centrarnos en nuestras prácticas pedagógicas y en las decisiones que tomamos a nivel de escuela para apoyar el aprendizaje de los alumnos, la inclusión y la participación. Muchas gracias. Siguen llegando saludos. No me quiero pasar a nadie. Si me pasa alguien, me dicen. Yo no estoy viendo el Facebook, sino el Zoom, pero ahorita le paso la palabra a Margarita para que nos diga qué hay en el Facebook. Pero tenemos Chihuahua, Oaxaca, Puebla, tenemos Costa Rica, ya había yo mencionado, Chile, Perú, Barcelona, y ahorita llegó a alguien de Canadá. Entonces estamos llegando lejos. Es una de las distintas cosas que nos ha traído esta pandemia. Posiblemente esta presentación hubiera sido presencial y a lo mejor no hubiéramos tenido este gran alcance, no lo sé, pero bueno, da gusto, saludamos a todos. Y bueno, por aquí hay alguna otra pregunta de José Luis Curiel Casares para Ceci. Dice Ceci, felicidades. Alguna vez comenté que a la par de este tipo de modelos se debería de convertir la escuela, hablo del espacio, en un espacio de formación para que las muchas situaciones de violencia se puedan canalizar en acciones relacionadas con las diferentes identidades. ¿Cómo integrar este aspecto para convertir las aulas y los espacios
en ofertas artísticas y formativas? Bueno, pues creo que la escuela que coordina Luis Curiel y donde, por cierto, hemos hecho investigación y prácticas en distintos momentos con estudiantes de Pedagogía de la Ibero León, responde muy bien esta pregunta. Esta escuela en Pátzcuaro es una escuela en la que hay estructuras de participación muy importantes de los estudiantes, asambleas de aula, asambleas de escuela. Mis alumnas de pedagogía estaban temblando literalmente cuando veían a un alumno pequeño de primaria, un alumno con una discapacidad, coordinando una asamblea de escuela junto con alumnos, compañeros de secundaria, y temblaban porque nunca habían visto algo así, habían hecho observación en distintas instituciones educativas, y lo que se encontraron era qué niveles de respeto, de escucha y de capacidad de construir juntos son capaces, son posibles cuando los estudiantes tienen acceso a prácticas constantes de participación y de toma de decisiones. No solamente a nivel de organización, una asamblea perfectamente dirigida sin adultos interviniendo, ni coachando, ni dándoles consejitos, sino a cargo de estudiantes que habían tenido una preparación progresiva. Este es un ejemplo de práctica de participación, pero cuando estuvimos en las aulas podíamos observar también la construcción de temas generadores, la organización de equipos y el manejo de los conflictos que se iban presentando. Entonces, este tipo de experiencias que las ha nutrido la observación en escuelas nos ha permitido observar la fuerza del quehacer pedagógico para crear un tejido social fuerte, una voz fortalecida de parte de los niños y niñas y una facilidad para hacer de las diferencias individuales de todo tipo un recurso para el trabajo. Entonces, yo más bien a Luis Curiel le regreso la pregunta y le digo que la experiencia de su escuela nutre un planteamiento como este. Pero este planteamiento interpela a la autoridad cuando la autoridad parece generar documentos y propuestas en los cuales se desestima la capacidad y el protagonismo de las escuelas, de los docentes y de los estudiantes. Entonces, esta propuesta está dialogando con documentos que vienen de instancias que no son educativas, ya lo señaló Patricia, los documentos desde instancias de seguridad pública y que le dicen a la educación qué es lo que tiene que hacer. Lo extraordinario de esta experiencia es que que una funcionaria haya creado el contexto de autorización en una secretaría, con una secretaria de educación abierta e interesada, para que el protagonismo se desplazara y regresara a la escuela. Y entonces un modelo de este tipo está basado en la confianza de la actuación de las comunidades escolares y en su capacidad de construir formas de relación en las cuales haya una paz duradera. Esto es lo que plantea este modelo. O sea, este modelo viene de regreso de perspectivas punitivas y plantea que fortalecer la educación y la voz de docentes y de estudiantes es una línea no solo adecuada, sino indispensable si queremos hacer una contribución en este sentido. Pati, ¿quieres agregar algo? No. Bueno, ok. Bueno, tenemos aquí otra pregunta y después tenemos también algunas ya en el Facebook, ahorita pasamos también para allá. Es de Adriana Trejo y dice, ¿este modelo considera su aplicación independiente o se enlaza con la propuesta curricular de aprendizajes clave en el área denominada de educación socioemocional? ¿Quieres contestar, Pati? Sí. No es una propuesta independiente. La idea es que toda la escuela gire alrededor no de un programa impuesto, sino de la reflexión de docentes y directivos en cómo mejorar la convivencia en sus escuelas. Y este modelo lo que hace es dar algunas orientaciones. Pero el modelo está enraizado en el currículo explícito, en el currículum oculto,
en el currículum nulo, porque también no se habla de muchas cosas en la escuela que deberían estar presentes, como estas situaciones de justicia restaurativa y de colaboración entre los alumnos. Y desde luego que simplemente los programas que se tengan de educación socioemocional se insertan perfectamente en el nivel que nosotros llamamos resolución de conflictos. Ahí está, si se trabaja las habilidades socioemocionales de nuestros alumnos a través del currículum o a través de programas específicos, abona a la convivencia. Así es que este modelo lo que pretende es, así como hicimos con los documentos de política pública, que fue ordenar, acomodar y resignificar, yo diría que pretende ser lo mismo para las escuelas. Este es un modelo que tiene que ser resignificado de acuerdo a las necesidades de cada escuela, de cada institución, de cada maestro y maestra. ¿Puedo añadir algo? Sí. Sí, algo que nos ha gustado mucho ha sido en el acercamiento con docentes y con escuelas, la facilidad con la que retoman el esquema básico y encuentran respuestas sobre lo que están viviendo. Y entonces se notan cómo hay una sobreatención a la sanción, a mecanismos sí, para atender conflictos, y cómo toda la atención está centrada en reglamentos y por consecuencia observan o describen lo que sucede. En el mismo sentido, escuelas que aprecian los resultados de los esfuerzos que han sostenido durante cierto tiempo, por ejemplo, por desarrollar habilidades para manejo de conflictos, y cómo van viendo la necesidad de complementarlas con otras acciones. Entonces, por eso hablamos de que es un recurso que puede ser utilizado para autodiagnóstico, para formación o para investigación. Es decir, es un recurso sencillo y accesible. Y el que un maestro pueda decir con razón mis alumnos se llevan tan bien. La forma en la que yo trabajo, la forma en que promuevo el trabajo, lo está propiciando, y entonces es posible recuperar, nombrar y apreciar acciones que están llevando a cabo como parte de su modelo, de su mirada y de su estilo, y no atendiendo a una determinada recomendación. Sí, pues eso. Gracias. Bueno, y ahora les voy a dar una pregunta que está en el Facebook, que me pasó Margarita. Griselda Márquez agradece todo lo compartido y dice: la convivencia escolar está muy ligada precisamente al ejercicio de valores. Para prevenir la falta de convivencia, también es necesario prevenir actitudes de discriminación y desigualdad, y está mencionado en el texto, pero les dejo la palabra. Desde luego. La convivencia implica una intención muy clara de erradicar, utilizo ese término, todo tipo de exclusión y de discriminación. Pero no solo es una declaración, sino que a través precisamente de las prácticas de docentes y las decisiones que se toman a nivel de escuela, es que esta situación cobra vida. Las prácticas de inclusión responden, como decimos en el modelo, a cuestiones muy básicas, como hacerse la pregunta: ¿quiénes son mis alumnos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el contexto que los rodea? ¿Por qué están aquí en esta escuela? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su ambición? O sea, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Tienen proyecto de vida? Es conocerlos, quiénes son, ¿no? Es partir de la idea de que cada ser humano tiene una dignidad intrínseca y que hay que respetar. Es reconocer que tienen derecho a la educación y que no vamos a excluir a ninguno, y que vamos a hacer el esfuerzo por no expulsar a aquel alumno que es muy problemático, por catalogarlo de alguna manera, pero que quizá traiga una historia atrás muy problemática también, y que la escuela representa su único espacio, el único espacio y quizá la única oportunidad para cuestionarse sus comportamientos y para vislumbrar nuevos horizontes de vida. Inclusión es construir sentido de pertenencia.
A partir de quiénes son mis alumnos y quiénes somos como grupo, vamos a apoyarnos mutuamente a través de la solidaridad, pero a través de la solidaridad vivida, no de discurso, sino establecer procesos, procedimientos para que se conozcan, para que platiquen, para que se diviertan, para que se sientan orgullosos de ser parte de ese grupo, de ser parte de esa escuela. ¿Y cuáles van a ser esos elementos? Hay maestras que empiezan con cosas muy básicas, como decir, ¿cuándo es el cumpleaños de cada quien? ¿No? Mi grupo. Y en el cumpleaños van y le dan un abrazo al niño. Ahora no va a ser posible, pero un saludo, una canción, así de básico. Así de básicos son esos mecanismos a través de los cuales empezamos a hacer que nuestros alumnos vayan formando un sentido de pertenencia. Y finalmente, hacer un currículum dentro del área de inclusión, hacer un currículum relevante, significativo. ¿Qué saben? ¿Qué conocen nuestros alumnos sobre sus propios procesos aprendidos en casa? La mamá hace tamales, la hija sabe hacer tamales. ¿Cómo podemos aprovechar esos conocimientos aquí? En fin, ¿cómo hacer esos contenidos relevantes para nuestros niños? Es incluir su cultura, es incluir su interés, es motivarlos. Y por ahí empieza la no discriminación, por ahí empieza la inclusión. Muchas gracias. Bueno, las felicitan también y dicen que están dando atención a temas que a veces rebasan las prácticas de enseñanza y convivencia efectivamente. Muchas gracias por ese comentario, Adriana Trejo. Saludos de Querétaro también. Y tenemos una pregunta más de Susana en el Facebook, que pregunta si hay una red similar a la de Latinoamérica para intercambiar ideas con escuelas en Estados Unidos. No, bueno, seguro las hay, seguro hay muchísimas, pero nosotros justo como que la opción latinoamericana ha sido marcar una línea propia atendiendo a los problemas que compartimos y tratando un poco de remontar la idea de que todas las respuestas nos vienen de fuera y los problemas de dentro. Entonces, ese ha sido un poco el énfasis de la red latinoamericana, y eso no descarta, por supuesto, estudiar lo que se produce en otras partes, pero sí mirar nuestra realidad y desde ahí pensarlo. Seguramente hay muchísimas redes en Norteamérica, pero tenemos contactos con personas particulares, pero no en la forma de una red. Gracias, gracias Ceci. Bueno, pues finalmente leo un último comentario de Pedro Verde, que dice: es muy interesante el concepto de contención formativa, ya que uno de los fines de la escuela en todos los sentidos debería de estar enfocado a esta perspectiva. Tenemos la misma evaluación, la cual también tiene la connotación de que debe ser formativa más que punitiva. Las felicito por considerar esta visión y darle un sentido pedagógico. Perdón. Sí. No, quería decir algo muy breve sobre lo de Pedro. Pedro, me parece muy importante tu comentario y decirte que tratamos de reaccionar en una dirección contraria a una línea que ha permeado muchos países de Latinoamérica, que es una judicialización de los conflictos escolares, donde a los estudiantes ya no se les llama estudiantes, sino infractores, donde la conversación ya no es una conversación pedagógica, sino son actas que se levantan y seguimos los formatos de juzgados, y esto ha generado muchísimo desgaste en México. Hemos tenido experiencias de comparación con Colombia, con Chile, con Argentina, con diferentes países, y es muy importante saber que esa judicialización tiene como base descartar dos cosas que son vitales para nosotros. La primera, lo que tú señalas en tu texto, que toda la actividad de la escuela tiene que tener un sentido formativo, aún en faltas graves, aún en casos de delitos, se tiene que considerar que la persona está en un espacio educativo y que por lo tanto tiene una oportunidad de aprender de las faltas cometidas aún si son graves. Y dos, la judicialización pierde de vista que el núcleo, que el vínculo pedagógico, que la confianza es la esencia del vínculo pedagógico que permite enseñar y aprender. La judicialización está basada en la demostración de pruebas, en la desconfianza,
en la defensa y en la acusación. Y nosotros necesitamos recuperar para los espacios educativos la confianza, el diálogo y la colaboración en cualquier tipo de situaciones que se presenten. Entonces, estos dos elementos están presentes en el enfoque que tú destacas. Muchas gracias. Bueno, y le pasamos la palabra a Margarita de vuelta. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Estamos muy agradecidos en nombre de la Universidad Iberoamericana León. Pues tenemos que cerrar con esta presentación. Muchas gracias, Isidora. Muchas gracias, José Fernando, Úrsula y por supuesto Patti Carvajal y Ceci Fierro. Un placer de verdad haber escuchado esta conversación. A todas las personas que estén interesadas e interesados en el modelo, les vamos a estar compartiendo nuevamente el link. Siéntanse con la libertad de compartirlo a todos sus contactos. Como tal, es un material pues que tiene toda la intención de que dé la vuelta al mundo y sobre todo que se pueda utilizar de una buena manera en las escuelas de todos los niveles. Y bueno, ahí mismo en el manual ustedes pueden encontrar un correo electrónico del área editorial de la Universidad Iberoamericana para en caso de que quieran tener más información sobre el contenido o cómo entrar en contacto con las autoras. Y pues de verdad, muy especial agradecimiento, Rosa, por tu moderación el día de hoy. Y pues a nombre de la Universidad Iberoamericana León y el Centro de Cultura y el Departamento de Investigación y Posgrado, nos despedimos. Que tengan un buen día.